Yo quisiera empezar definiendo valor, ¿no? Y creo que después ustedes nos pueden ayudar a definir justo atención basada en valor, ¿no? Y valor es todo aquello, porque uno usa valor muy frecuentemente en las conversaciones del día a día, ¿no? Pero valor es todo aquello que produce un beneficio o cubre una necesidad y nos trae una mejor experiencia de algún proceso, e idealmente a un costo competitivo o un menor costo de lo que podría decirse anteriormente el comparativo, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahora podemos definir un poquito mejor qué es atención basada en valor. Sí, yo complementaría, si me permites, Edu, ya aplicado a la parte de salud, es un tema de perspectiva. Sí, creo que lo importante aquí es la perspectiva, porque la medicina desde su inicio ha estado más enfocado primero en la enfermedad propiamente, después estás un poco más en el enfermo, pero siempre partiendo de la perspectiva de la medicina del médico. Y cuando hablamos de medicina basada en valor, cambia la perspectiva, porque lo estamos enfocando en el paciente. ¿Qué es lo importante para el paciente? Entonces, como bien decías, bueno, tiene que generar valor para el paciente al mejor costo posible, ¿no? Son los dos elementos clave que se hay que en esto. Pero yo diría que el elemento clave y el más difícil de entender para nosotros en este momento, porque también conlleva que empezamos a hablar de que hay que poner al paciente en el centro del modelo, que hay que incluir la tecnología en la atención, y medicina basada en valor va a ese concepto, es decir, a ver, desde la perspectiva del paciente, no de nosotros como prestadores, desde el paciente, ¿qué tenemos que hacer para que la experiencia sea exitosa? Uno de los temas interesantes, y creo que empezó la discusión muy padre, está basada en dos temas, ¿no? Precisamente en la costo-efectividad, lo que haga sentido, y el tema de valor. Y preguntabas justo hace un rato, entre la pregunta estaba la palabra, ¿cuáles son los desafíos?, ¿no? Y el desafío más importante es, en esa primera parte que decimos, oye, la costo-efectividad, ¿realmente tenemos en el sistema de salud la manera de hacer la contabilidad correcta? Y lo que te voy a responder es muy difícil, o más bien sabemos que no, por ser más transparentes. Probablemente el sector privado, y en eso Javier tiene muchísima experiencia, es mucho mejor en eso. El sector público le cuesta trabajo, ¿no? Tuve la fortuna de estar justo cuando arrancó Harvard los primeros cursos de este tema, ¿no?, de atención basada en valor, que hace muchos años, y lo daba entre Kaplan y Porter, ¿no? Y la gran discusión era con Kaplan, era cómo hacer la contabilidad de todo esto, y cómo los hospitales realmente no están listos para eso. Y cuando me regreso de aquello hace muchísimos años, llegas acá y te das cuenta que sí, que no están. Cuando tú quieres comparar realmente lo que un sistema o uno de los institutos le cuesta una cosa y al otro le cuesta otra, no hay cómo. En la Fundación Mexicana para la Salud, recientemente hicimos un ejercicio con el Instituto Nacional de Pediatría, uno con el Instituto Nacional de Nutrición, ahorita estamos haciendo con la doctora Guerrero, el del Hospital General, para ver lo que cuestan específicamente una intervención y la otra. Y realmente no están así, los costeadas bien. ¿Por qué no están costeadas bien? Porque el sistema público recibe dinero y atiéndase al que esté enfrente. ¿Cuánto cuesta? No importa, hay que atenderlo. En cambio, el sistema privado, y ahí le regreso a la palabra a Javier, es completamente diferente, porque él tiene que cobrar a una aseguradora o a un paciente un valor exacto, o digamos bastante aproximado, contratiéndase y no importa lo que cueste. Le agregaría ahí la parte privada, Héctor, ya que me pasaste la pelota. Quizás poniendo un ejemplo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en México tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y analizando el tema, decíamos, bueno, a ver, la necesidad está. Es obvio, o sea, es un grave problema que tenemos. Sin embargo, el sector público no está haciendo todavía suficiente para atender a esta población. Entonces, la gente, es una enfermedad que no puede esperar. Y sin embargo, con los tiempos de espera largos, pues lo que está pasando es que tenemos pacientes que se nos están muriendo. Entonces, esos pacientes voltean a ver al sector privado. A ver, no tenemos problema por la parte clínica. La parte clínica tenemos el personal, la estructura, los dispositivos médicos necesarios para ayudarlos. El problema es el costo y la accesibilidad financiera. No tiene que ver tanto con el costo en sí de todos los insumos, también tiene que ver con los volúmenes. Y aquí voy al tema de financiamiento de la salud también. ¿Qué hicimos? Empezamos a ver, empezamos a costear. En un procedimiento normal nos estaba costando 380, 420 mil pesos una intervención de este tipo, de poner un stent, un par de stents, y haciendo el análisis sobre volúmenes, logramos bajar el costo 85 mil pesos. Entonces, oye, podríamos obtener una buena experiencia del paciente, porque es un paciente que podemos atender en forma inmediata,
a un costo, mucho mejor costo que lo que estaba anteriormente. Entonces ahí teníamos una buena experiencia de costeo. Sin embargo, nos faltan dos temas. El tema del financiamiento, que sigue siendo un tema fundamental, y el tema de los volúmenes, porque obviamente si no hay volúmenes, pues no podemos bajar los costos, que es mucho lo que nos pasa en el sector privado. No tenemos los volúmenes suficientes para poder bajar el costo de la atención, así que sea más accesible para todos. Yo creo que hay retos muy importantes para implementarlo, ¿no? Decía antes, tienes un tema de cómo haces la parte económica del modelo, primero, y el análisis está bastante parametrizado, o sea, está muy claro lo que hacen los farmacoeconomistas de este grupo, o sea, no hay digamos, como nada ciencia oculta, sino es el tener realmente los datos con la precisión correcta. Y después hay otro reto que no hemos todavía tocado en la mesa, que es el modelo de adquisición en el país, que no lo permite, ¿no? O sea, hay un modelo que todavía está pendiente y es cómo vamos a comprar realmente bajo ese tema. Y yo creo que ahí se necesita trabajar las dos partes. Y cuando me refiero a las dos partes, me refiero a la industria que pone los suplementos, los medicamentos, los devices, todo, pero también el sector salud, ¿no? En decir, mira, si no funciona, por un tema que es atribuible, por ejemplo, al dispositivo o al medicamento, no te pago, ¿no? Y hasta dónde la industria está dispuesta a llegar a eso. Y después del otro lado también hasta dónde lo entiende el proceso de compra gubernamental y lo acepta, ¿no? Normalmente lo que escuchamos que eso no es este modelo, es decir, oye, ¿cómo funciona? Ah, miren, 80% de los casos funciona bien. Bueno, pues un descuento del 20% y listo. De eso no se trata, ¿no? No es así como funciona el modelo, ¿no? Y entonces la verdad no funciona. Entonces tenemos que pasar por un tema, a mí me parece que son los dos temas más importantes, cómo documentamos realmente los costos. Segundo, cómo realmente estamos dispuestos a hacer ese modelo desde la parte de compras. Y ahí viene un reto mayor y tiene que ver bastante con lo que decía Javier también, que es, oye, si un paciente se equivocó el médico en el diagnóstico y utilizó tu equipo para eso, que el médico se equivocó, pues va a fallar el dispositivo. ¿De quién es culpa? ¿No? Y cómo saber de quién es culpa. En pacientes como, por ejemplo, los diabéticos y en el caso de medicamentos para diabetes. Oye, si el paciente deja de tomar el medicamento, ¿de quién es culpa? ¿Quién lo va a pagar? ¿El instituto o el laboratorio? Si el médico hizo el diagnóstico equívoco, ¿de quién es culpa? ¿Quién lo va a pagar? O sea, hay muchas reglas por escribir en el modelo que hay que ir trabajando a lo largo del tiempo. Ha habido algunos intentos en el país, se han hecho trabajos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha avanzado un poquito en eso, no con la velocidad que se quería, pero yo creo que es un tema que hay que seguir poniendo en la mesa porque es el deber ser, ¿no? Es decir, sí deberíamos de ir evolucionando a modelos de esa naturaleza. Y yo diría específicamente hoy en el caso de dispositivos especialmente. Al final hablaré de mi visión de eso sobre medicamentos, porque creo que hay que parar y repensar una parte ahí adicionalmente por el estatus que hoy vive ese sector y lo que creo que va a pasar los siguientes años. Pero en el caso de dispositivos, de todo esto, sí creo que hay un tema que debería ser de esa manera cuantificado, analizado, trabajado y luego comprado y vendido. Justo creo que el gran reto es la organización de la atención, ¿no? Estamos en una transición epidemiológica y demográfica ya de años atrás, ¿no? Antes el tema de la atención mayoritaria de infecciones, ¿no? o eventos agudos permitía que la atención fuera menos organizada, ¿no? Era una atención de primera instancia y listo, el paciente no volvía de manera recurrente con el mismo tema de salud. Ahora con la presencia de enfermedades crónicas, la atención se vuelve una jornada para el paciente, ¿no? Y la falta de organización de esa jornada, tanto en las instituciones públicas primordialmente, pero también las instituciones privadas, hace que justamente no tengamos esta posibilidad de tener datos, ¿no? Y que no tengamos esta posibilidad de predictibilidad de cómo va a funcionar la atención en la institución A, en la institución B, en la institución C, e incluso dentro de la misma institución con el doctor 1, con el doctor 2, con el doctor 3, ¿no? Porque no tenemos esa organización de la jornada de atención, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es la organización aunado a la transición epidemiológica y demográfica que tenemos actualmente en la población. Oye, en una jornada aguda, pues es como si fueras, digamos, en lugar de aquí a Acapulco, de aquí a Tres Marías, ¿no? O menos.
la posibilidad de que te pase un accidente en ese tramo, en distancia, ¿no? Los que no somos de aquí, para los regios. Sí. O sea, en un trayecto de 280 kilómetros es diferente lo que te puedo decir que en uno de 30. Claro. Entonces, en el de 30 los sobresaltos y la capacidad de medir lo que va pasando es mucho más sencilla que en 280. Y esa es un poco la discusión entre agudo y crónico, y creo que tienes toda la razón. Lo que puede pasar es tan diametralmente diferente que nos ofrece resultados que se pueden salir de control. Y otra vez, no debemos de perder el foco que estamos hablando de atención basada en valor y lo que eso implica. Sí. Creo que una sería tener una visión a largo plazo, porque si hablamos de medicina basada en valor y ahorita partiéramos de cero para diseñar el sistema de salud en México, pues estamos a años luz de ese sistema de salud. Sí, o sea, yo te diría, partiendo de ahí, algo tenemos que empezar a corregir a largo plazo, porque creo que sí es importante tener el concepto claro, y esto implica reorganizar la educación, incluir la tecnología, los sistemas de salud, la participación política, todo cambia en una nueva visión de un sistema de salud basado en medicina basada en valor. A corto plazo, ¿qué podemos hacer? Creo que tenemos que empezar a romper el aislamiento que tenemos entre los diferentes actores del sistema de salud. ¿Sí? Yo te diría que un elemento importante, por ejemplo, es cómo la industria de dispositivos médicos tiene que trabajar más de la mano con los prestadores, en este caso yo que represento el sector privado, y decir, a ver, ¿qué hacemos en conjunto ante determinado problema que estamos viendo? Yo rompo el paradigma tradicional de soy proveedor y yo soy cliente, y tú nomás te compro insumos. No, a ver, tenemos un problema mucho más serio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que los insumos para un problema determinado puedan llegar a la población? Y ahí nos estamos topando con una problemática diferente, que vuelvo al tema de accesibilidad y financiamiento, ¿sí? Que es donde realmente podemos generar valor, porque podemos tener los mejores insumos, la mejor tecnología, los mejores médicos, pues si no le damos accesibilidad, nunca vamos a generar valor. ¿Sí? Entonces creo que estamos encontrando en este nuevo esquema de alianza que tenemos que establecer de los prestadores médicos y la industria, nuevos modelos para poder llegar a la población. Ese creo que sería un buen primer paso. Yo lo tengo clarísimo. Y es un piloto, uno, mañana. O sea, ¿cuál? Pues creo que se tiene que poner de acuerdo algún laboratorio, ¿no? O sea, la industria, con un solo hospital y hacerlo realidad. Uno. Entonces pónganse de acuerdo ustedes. Aquí tienen el lujo de tener a Javier, ¿no? Entonces no busquen otro. Aquí está Javier, vino a la mesa amablemente decir una sola prueba, un solo piloto. ¿Cuándo? Mañana. Y no seguir platicando el tema y no hacer el piloto. Y entonces seguimos pensando y tal, y le seguimos dando la vuelta. Uno, mañana. Ustedes definan el producto, o sea, la terapia o el programa o el plan o el padecimiento, claro. Y díganle, Javier, estamos buscando un hospital para tal. Mañana. Y Javier se los consigue. No, a ver, eso sí, parte de lo que hacemos es precisamente eso. Este esquema que tenemos nosotros de aliados estratégicos. Nosotros les decimos a los proveedores, a ver, no me interesa que vengas a poner un stand, que repartas agendas, eso no me interesa. Me interesa que pongas un programa sobre la mesa. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Sobre qué enfermedad? ¿En qué vamos a mejorar? ¿Sí? Entonces, nos ponemos a pensar diferente, ¿no? ¿Qué impacto queremos tener? Y ahora sí, lo que decía Héctor, a ver, tomemos 2, 3 hospitales piloto, en base al programa que estamos definiendo, en qué hospitales puede ser exitoso, y empecemos a medir resultados, mostramos éxito, y en función de eso, bueno, podemos ahora sí difundirlo con los demás hospitales. O sea, esa es la idea. Y normalmente siempre lo hacemos como con esta visión, decir, no es que me interesa el instituto tal, el instituto cual, el gobierno, el estado, no sé qué, el gobierno, no sé qué. ¿Y por qué no arrancamos por los que ya están listos para hacerlo? Lo hemos platicado mucho, Héctor. Más del 50% del gasto se hace en el sector privado. Algo. Sí. Claro. Y a lo mejor es un universo más pequeñito, ¿no? Tomando el concepto del Tres Marías, Acapulco, ¿no? O tal vez, no sé, Saltillo, McAllen, podría ser. A ver, pequeño en la medida de que estemos iniciando. Más controlable. Sí, ¿no? pero Para yo te diría, el momento piloto. que la gente sepa que hay una solución en la parte privada accesiblemente, financieramente mucho más accesible, vas a generar volumen. De acuerdo. Sí, sobre todo si no estás encontrando respuesta en el sector público. Yo agregaría un tema, mira, la disrupción en el sistema típicamente viene de fuera. Uh-huh. Y cuando tú revisas las disrupciones que ha habido en el sistema de salud en México, vienen de fuera. Uh-huh. Y típicamente es el sector privado el que hace la disrupción. Uh-huh. Y la disrupción acontece cuando no hay acceso a un bien o servicio. Esa es una de las características que se tiene que dar para que no haya disrupción. Uh-huh. El mejor ejemplo de eso, digamos, a los ojos de todo el mundo, es los consultorios adyacentes a farmacia.
Los consultores de ciencia farmacia es la falta de acceso a un bien o servicio y alguien de fuera, del sector público, viene a hacer una disrupción y dice, mira, aquí te ofrezco esta posibilidad. Claro. Yo creo que a la pregunta otra vez, ¿cómo arrancamos haciendo una disrupción desde el sector privado, como se hizo en ese caso, y entonces impactando a la atención del sistema de salud de manera completa? Así es que hoy en día ves cómo hay un mayor número de consultas en los consultorios de ciencia farmacia que en la institución más grande de salud del país, ¿no? El prestador más grande. Es un excelente ejemplo de medicina basada en valor. Exacto. De la percepción del usuario que dice, tengo un servicio de salud oportuno, ¿sí? a un buen costo, ¿sí? De buena calidad, ¿sí? Y eso me genera valor. O sea, es la percepción de la gente, es esa, y por eso hay demanda del servicio. Quizás si esto lo hubiéramos analizado antes de aquella pandemia, y se hubiera propuesto esa idea, a lo mejor hubieran dicho, es que no hay mercado. Y yo aquí anotaba que uno de los retos tiene que ver con la concientización de lo que es poner al paciente en el centro del modelo y la perspectiva del paciente para que le genera valor. Es un tema muy difícil, ¿eh? O sea, pareciera muy fácil decirlo y repetirlo en los congresos y pongamos al paciente en el centro del modelo y medicina basada en valor y todo el mundo bien contento, pero es complicadísimo. Y hay muchos intereses y hay una ceguera terrible de cómo ver la medicina desde la perspectiva del paciente. Es muy difícil, o sea, es más tradicional decir, a ver, lo curé, punto. Sí. Oye, es que la experiencia no fue buena, lo trataron mal, en fin, lo que sea. A ver, yo lo curé, que es para lo que me está pagando, ¿no? O sea, punto, se acabó. Sí, entonces, cambiar ese enfoque, digo, estoy exagerando, pero cambiar ese enfoque es realmente complicado. Nosotros estamos implementando un programa que se llama Causa. Es una certificación por la atención humana en la salud, que lo que busca es sensibilizar al personal de los hospitales desde la perspectiva del paciente. O sea, a ver, es un paciente que está enfermo, que no solamente es el dolor físico, también tiene un dolor emocional y viene con la familia además. Entonces estás atendiendo no solamente al paciente, claro, ¿sí? Y esa población está muy sensible. Entonces, ¿qué características, qué tipo de servicio tenemos que prestar nosotros? No solo específicamente clínico, sino desde el punto de la atención humana propiamente. Entonces, creo que hay una gran tarea en cuanto a lo que tenemos que empezar a hacer desde la perspectiva del paciente, lo que implica a nosotros como pacientes entrar a un hospital y cómo nos gustaría ser tratados, y cómo nos gustaría que nos generaran información, ¿sí? Etcétera, para que la experiencia sea exitosa. A mí me gustaría agregar justo en esta parte que creo que hay como un malentendimiento de poner al paciente en el centro, ¿no? Como esta parte de, sobre todo como de quitarle esta autoridad al médico, ¿no? Y que ahora ser partícipe de la decisión al paciente, ¿no? Y creo que más bien dejamos de vista o perdemos de vista estos beneficios, ¿no? Porque tú lo mencionabas, Carla, y hace ratito Héctor también. ¿Qué pasa cuando un paciente no se adhiere a un tratamiento, ¿no? ¿De quién es la culpa, ¿no? Y tú lo retomaste un poco. Y justo creo que cuando el paciente está empoderado, conoce su enfermedad, conoce hacia dónde va en el tratamiento, se sube al barco, ¿no? Es parte del equipo, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso a los médicos los impacta con mejor práctica clínica, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, la posibilidad de tener data, de poder presentar de manera científica tu mejor práctica clínica y de posicionarte en el gremio como mejor en ese tratamiento, ¿no? Creo que también a las instituciones les permiten no solamente, como bien lo decía Javier, posicionarte en esta parte de soy la mejor institución en calidad humana o en atención humana. También lo soy en tratamiento, ¿no? En eficacia, en seguridad, en calidad, exacto, ¿no? Y creo que a las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras hoy vienen teniendo esta conversación, justo un poco como lo decíamos hace rato, ¿no? Como pago por el servicio de manera, en ese momento, de manera transversal, no de manera longitudinal, ¿no? Y están empezando a mirar, en realidad los pacientes están quedando conmigo en mi cartera asegurada mucho más tiempo del que lo hacían antes, ¿no? Hoy incluso hay instituciones financieras que cubren toda la vida del asegurado, ¿no? Y hoy cómo yo gestiono esa inversión que hago en la salud, ¿no? Y en la prevención de mi cartera, con mejores apuestas, ¿no? Pero mejores apuestas que me tengan los datos y la predictibilidad que yo necesito, ¿no? Entonces, en realidad es un ganar-ganar, ¿no? Y para darle paso a Héctor y que hable de tecnología, o sea, creo que la industria hoy
incluso la industria, que sé que al rato vamos a tocar la industria farma, pero la industria medtech, la industria de tecnología, hoy tiene a la mano justo muchas herramientas para facilitar esta organización, este proceso, este mejor convivir, ¿no? en el ecosistema de salud y ser como este vínculo, ¿no? entre pacientes, médicos, instituciones hospitalarias y prestadores. Yo creo que es muy importante evolucionar hacia allá. Primero porque vamos a aprender a medir, ¿no? Y si aprendemos a medir, vamos a poder evaluar óptimamente. Yo creo que no lo hacemos como deberíamos hacerlo. O sea, no medimos, entonces no sabemos si funcionó o no. Entonces hay que ser mucho más específicos en eso. Si eso lo hacemos bien, vamos a poder ahorrar y vamos a tener un modelo que sea mucho más eficiente. Si logramos generar ahorros, vamos a tener un modelo mucho más equitativo. Y entonces vamos a poder hablar realmente de equidad en salud y no de otra manera. Y eso nos va a llevar al país a crecer, ¿no? Ahora, crecer duele. Y parte del crecimiento, pues está el dolor de transitar de aquí hacia allá. Nosotros en la fundación hacemos el ranking de los hospitales privados, donde Javier nos ayuda como experto y entiende muy bien el tema y ha trabajado mucho con nosotros en ese tema. En el ranking evaluamos precisamente los hospitales privados del país, entre todos, después por 6 geografías, en 15 especialidades, y consideramos el talento médico, consideramos después la tecnología, los procesos, los resultados y la percepción. La única manera de entender si estamos haciendo bien es ese balance del todo, ¿no? Y ahí, pues por supuesto, tecnología tiene un rol crucial. Estoy completamente de acuerdo con Javier que lo que hemos venido haciendo es hacer nuestros primeros pininos en tecnología. O sea, hoy podríamos tener un sistema completamente conectado y donde uno de los capítulos grandes y que hemos trabajado en conjunto es pues, apoyar el desarrollo de una ley de salud digital que hoy está siendo discutida en la Cámara de Diputados y Senadores, que esperamos que en este siguiente periodo legislativo termine pasando y que eso nos ayude a acelerar la incorporación de mucha tecnología. ¿Okay? Tecnología que tiene que ver con el paciente y su monitoreo, con el cuidado en domicilio, con los grandes equipos, estamos también haciendo la ley de inteligencia artificial en materia de salud. O sea, hay mucho en la mesa de discusión con los avances de los últimos años. Y tenemos que seguir empujando porque es la manera de cerrar las brechas de acceso para la población. Si no, no vamos a cerrar las brechas. México tiene retos importantes por nuestra distribución geográfica, por la falta de seguridad del interior del país, donde ya no hay médicos. O sea, tenemos que ayudar a realmente acercar la tecnología hacia allá. El otro tema que hablaban es ser un paciente participativo y es clave. Y el paciente tiene que ser participativo. Y tiene que ser participativo él haciéndose carga de su propia salud y no la doctora. Y después yo participando con mi data, de manera anonimizada, pero para que los modelos grandes nos permitan hacer inteligencia artificial, entender y tener mejores resultados para las mexicanas y los mexicanos. Cerraría yo diciendo, este bloque es, ustedes tienen muchas áreas y muchas tecnologías. Agarren una, diseñen bien el piloto y sáquenla adelante. Y sí vale la pena dedicarle horas al diseño. Si no está bien hecho, pues vas a tener un resultado que no vas a saber si salió bien o mal. Y vamos a decir, uy, mira. Entonces yo creo que sí vale la pena tomar una de las múltiples áreas que tienen en toda la parte más de los devices y toda esta parte y seleccionar algo y decir, oye, vamos a hacer esto. Y acercarse con alguien como ellos que tiene voluntad de hacerlo y decir, pues vamos a hacer el modelito, ¿no? Y a partir de ahí pilotear. Y después va a ser muy fácil para todos usar ese piloto para enseñárselo al país, a otros privados, a otros públicos, pero ya con un hecho real. Le agregaría, Héctor, y el comentario también de Edu, ahorita que mencionas aseguradoras, que a lo mejor primero nos centramos nosotros, ¿no? En la industria, los prestadores, pero tenemos que sentar a las aseguradoras también en un momento dado. O sea, creo que es parte de esta evolución hacia la medicina basada en valor. Es decir, a ver, la parte del financiamiento es importante, que no le damos accesibilidad. Entonces, un primer paso es, como bien decías, a ver, sentémonos como industria y prestadores, ver qué tenemos que hacer. Y ahora hablemos con el sector financiero también para ver cómo generamos accesibilidad. Creo que es otro elemento fundamental. Quisiera agregar también que en este modelo que hemos estado trabajando, el diseño de la estructura viene de parte de los prestadores, llámese médicos, llámese hospitales, etc. La prestación del servicio, los procesos, viene de parte de nosotros. Después le preguntamos a los pacientes y les decimos, ¿qué les pareció lo que hicimos? ¿Sí? No les preguntamos qué es lo que ellos quieren, les preguntamos qué les pareció cómo hicimos las cosas. No les preguntamos, oye,
¿Tú lo hubieras hecho diferente? No, te preguntamos en función de lo que hacemos nosotros. Esta nueva visión, basado en poner al paciente en el centro del modelo y basado en generarle valor, implica también invitarlo a que sea parte del modelo. ¿Sí? Claro, y no solamente, sí, porque una parte es lo individual, que estoy totalmente de acuerdo contigo y con Héctor en la parte de que poner al paciente en el centro implica también meterlo al sistema, porque cuando ahorita dibujamos el sistema de salud no aparece el paciente. Y aquí implica ponerlo y hacerlo responsable de su salud. ¿Sí? Que es un elemento fundamental. Pero también en la construcción y el diseño del sistema. Entonces, permíteme ahora sí hacer un comercial y dar una primicia. Estamos formando el Consejo Consultivo de Usuarios de Servicios de Salud del Consorcio, que es un grupo que es muy heterogéneo de ciudadanos con diversas enfermedades, de diversas edades, de diversas poblaciones del país, que nos digan a ver qué les parece el diseño en la prestación de servicios de salud y cómo lo mejorarían. No solamente es a ver, ¿qué te parece lo que hago? Sino, ¿a ti cómo te gustaría que fuera? ¿Sí? Y eso creo que implica ir poniendo más al paciente en el centro del modelo. ¿Sí? Y si me permites, Carla, quisiera poner un ejemplo de lo que creo que fue una buena práctica de medicina basada en valor, que fue la época del COVID. ¿Sí? Creo que lo que trabajamos con Héctor en ese periodo, donde pusimos al paciente en el centro y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para que más pacientes sean atendidos? ¿No? Foco en el paciente realmente, en el resultado final. Sin duda hay que transitar hacia un modelo de esa naturaleza, en donde podamos cuantificar y ver los resultados. Creo que hoy es altamente aplicable para el mundo de la cirugía, de los equipos, de los dispositivos. Creo que salud nos va a obligar a verlo de manera diferente, la parte farma. ¿Okay? Creo que ahí los retos son diferentes. Creo que ahí vamos a tener que cambiar el modelo hacia un modelo mucho más holístico. Creo que es una transición hacia algo que deberíamos estar ya trabajando en su desarrollo, porque al final no podemos dejar a las mexicanas y a los mexicanos sin tratamiento porque sencillamente o cuesta caro, o no sé, ¿no? Creo que ahí nos queda trabajo muy grande a nosotros desde la fundación, con público, con privado, para trabajar y encontrarlos como CIS, ¿no? Y cerraría yo diciendo un piloto mañana. Pues yo retomo lo del piloto, ¿no? Nosotros en Johnson & Johnson Medtech, la verdad es que siguiendo nuestro compromiso de mejorar justamente la salud de los pacientes mexicanos a través de tecnología, innovación y en este mundo un poco cada vez más digital, ¿no? Sí estamos ya gestionando estos pilotos, ¿no? Nos acercaremos a ustedes dos para hacerlos más posibles, ¿no? Y creo que justamente esta parte de colaboración, de organización, de unión de los diferentes actores del ecosistema, yo cerraría con colaboración, ¿no? Con construcción en equipo, porque al final venimos como de un sistema un poco desarticulado, ¿no? Y es el momento justamente de unir fortalezas de entre los diferentes actores y construir en pro del paciente. Sí, mira, yo tomo una palabra de que comentó Héctor y otra de Edu que van en la misma sintonía, que es la parte holística primero, donde creo que desde el punto de vista de los que participamos en el sistema de salud ya no podemos tener una sola visión, que es la de yo prestador, yo proveedor, etcétera. Creo que tenemos que ver el sistema de manera integral. Y eso implica colaboración, definitivamente. O sea, ya no podemos ver un sistema en el cual yo únicamente me hago cargo de lo mío, sino que tengo que empezar a trabajar con los médicos, con los proveedores de la industria, con la parte de medicamentos, con gobierno, y pensar que independientemente que estemos en lo público o en lo privado, el paciente está en un sistema. ¿Sí? Y como tal tenemos que articularlo porque no está articulado, ¿no? Y tenemos que darle esa experiencia de valor, que es al final de cuentas de lo que estamos hablando.